¿Y cuándo fue la última vez que hablaste con Alan García? El día anterior a que él fallezca. Yo lo fui a ver a la universidad. Es que Castillo no solamente fue pro-comunista, fue pro-dictadura. Es decir, quería gobernar a la fuerza. Y además de eso, con aquellos que habían manchado al país de sangre, como eran los senderistas. Como dicen, un ceviche sin ají y no pasa nada. Y volvemos con más de Criados por Lobos. Soy Pedro Gálvez y ahora sí, ya está con nosotros el dirigente aprista Omar Quesada. Hoy se celebra el Día de la Fraternidad, 22 de febrero, una fecha importante, es el onomástico de su líder histórico, Víctor Raúl Ayala-Torre. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal? Qué gusto de tenerte. Bueno, es un honor estar con ustedes, Pedro, y aquí en la televisora, y muchas gracias por la invitación. ¿Qué ha sucedido hoy día? Bueno, hoy día para los apristas es una fecha importante porque es el cumpleaños de Ayala-Torre. El año 1945 se instituyó en un gran meeting en el que después de haber pasado, habiendo sido un partido joven, y habíamos pasado persecución, prisiones y muchos asesinatos. En Chanchán el año 32 hizo una revolución y se asesinó cerca de 6.000 personas en Chanchán. Por eso es que Trujillo fue la cuna y para muchos la tumba de su aprismo. Y Manuel Seoane, el cachorro Seoane, le decían que era un hombre intelectualmente de esa generación superior y todo, de un discurso, y se instituyó celebrar el día de Ayala-Torre, el cumpleaños, como el día de la gran fraternidad aprista. ¿Por qué? Porque a veces muchos de nosotros ni siquiera celebramos nuestros cumpleaños, pero el hecho de celebrar el cumpleaños de Ayala-Torre, habiendo sido un hombre que dio su vida, su servicio, su preocupación a la política, y que trató de mejorar la política y de hacer planteamientos que hasta ahora todavía siguen vigentes, y además mezclar con la tremenda humanidad, la cultura, la ternura, el amor de Ayala-Torre, para todos nosotros es una fecha muy memorable, ¿no? Además que la misma expresión de fraternidad tiene una connotación de amor al prójimo, de compañerismo y de todo. Este significado que no lo tienen otras celebraciones. Sí, él era profundamente espiritual, Ayala-Torre. Él hablaba, por ejemplo, de que el hombre, de acuerdo a las mismas lecturas bíblicas, había sido el soplo de lo cósmico, porque nos hizo Dios de barro y fue Dios el que con un soplo le dio vida al hombre. Entonces decía, nosotros tenemos energía. Y muchas veces en el año, por ejemplo, 34, el año que lo mataban a Manuel Arévalo, que era un dirigente de los cañabeleros de Trujillo, lo traían de Trujillo para Lima y le aplicaron la ley de la fuga. Lo hicieron bajar, lo hicieron correr, como quien busca su libertad, y lo asesinaron por la espalda, los esbirros, en ese tiempo de Benavides. Él, en el momento en que lo estaban asesinando a Manuel Arévalo, Ayala-Torre lo había visto a Manuel Arévalo pintando sus estrellas al frente de donde estaba oculto Víctor Raúl. Entonces siempre ha habido eso en nosotros. Por eso es que es un partido donde se ha desarrollado también lo que le llamamos la mística, que no es otra cosa, es que la fe y el cariño que se tiene al cumplimiento de los ideales. ¿Qué viene después? Ya hubo una romería en la mañana. Ha habido celebraciones en la Vía Real, en la Universidad Vía Real.
Sí, me acabo de venir de la develación del busto de Aya de la Torre en la Universidad de Villarreal. No, ¿por qué razón? Porque él fue el creador de la Universidad de Villarreal. Encargó a los congresistas apristas, parlamentarios en la época del año 60, para que podamos tener una universidad que así como San Marcos también pueda darle profesiones que necesitaba el país a la gente más humilde. Y entonces tuvo como antecedente una universidad del centro, la Villarreal, y después fue Aya de la Torre el que llamó a los médicos, los profesionales, y a través del Congreso se creó la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es decir, un hombre que pensaba siempre en la ciencia, que había desarrollado su amor a la cultura porque él visitó desde muy joven las universidades de Oxford, Cambridge, estuvo en la Sorbona, es decir, un hombre y además políglota, es decir, hablaba cerca de 7 idiomas, Aya de la Torre, un hombre para su tiempo preparado. En esa época no había internet, no estaba el mundo tan globalizado, pero tenía una visión con una conciencia histórica. Sí, porque cuando sucede la revolución de Trujillo el año 32 contra la dictadura de Sánchez Cerro y matan muchos de nuestros compañeros, él creo que ahí es donde logra conciliar el tema de la acción política con la voluntad que uno tiene de servir. Primero, nos decía Aya de la Torre, hay que amar al Perú, porque solamente amando nosotros podemos buscar sus soluciones. Y entonces yo hoy día como homenaje en la madrugada puse algo que fue la última entrevista de Aya de la Torre cuando le dicen ¿qué le ha dejado al país? Y él dice la voluntad de servir. Es decir, resume toda la acción política al servicio de la nación, al servicio de lo que es el Estado para poder mejorar las cosas, ¿no? Qué bien, Omar, que estés presente aquí, pero vayamos a tocar temas de fondo, temas de actualidad que creo que es de alguna manera demanda de la opinión pública. Tú has sido gobernador de Ayacucho, también has sido alcalde. Sí, en tiempos difíciles fui alcalde contra el terrorismo. Épocas del terrorismo, claro, ¿verdad? Supongo que ha habido de alguna manera situaciones de riesgo en esos momentos. Porque... Siempre hay riesgo, claro que volaron en la cochera de mi casa una vez, pero cuando uno está en la política con convicción no le tiene temor a eso. Y a eso iba. Se dice que el APRA es el muro de contención del comunismo, de este comunismo que empieza a invadir varios países. Ya tenemos de repente Venezuela, Cuba, desde hace más de 50 años. Y también, de alguna forma, ¿crees tú que el gobierno de Castillo fue un gobierno procomunista? Y si es que el APRA es de alguna manera la muralla donde el comunismo y sus ideas se detienen o se estrellan. Sí, a través de la historia el espacio popular se lo ha disputado gente de izquierda y el APRA. La izquierda nunca llegó a ser gobierno porque estaba el APRA, porque las tesis de izquierda comunista eran las tesis de un marxismo anacrónico del 1800. Aya de la Torre, cuando plantea su confrontación contra el comunismo, dice: las clases medias son las que tienen que dirigir la revolución. Los comunistas piensan que el proletariado. Ellos piensan en la lucha de clases, nosotros pensamos en la lucha de pueblos. Es decir, cuando ellos piensan en la persona como materia, nosotros pensamos en la persona como espíritu, y por lo tanto deben tener dignidad. Entonces, nuestras diferencias fueron tremendas, que siempre los combatimos en las universidades, en los sindicatos. Y no te olvides que cuando vino el terrorismo, mataron 1.400 dirigentes de mi partido. ¿Qué partido puede sobrevivir después de que maten 1.500, 1.400 cuadros políticos? Entonces, siempre los hemos confrontado. Y una de las cosas, como dices, es que Castillo no solamente fue pro-comunista, fue pro-dictadura. Es decir, quería gobernar a la fuerza. Y además de eso, con aquellos que habían manchado al país de sangre, como eran los senderistas o los neosenderistas. Yo me enfrenté al terrorismo y puedo decir con absoluta certeza que es una teoría antihistórica, antipopular, y que desangró al país y que a nosotros nos hizo más pobres, ¿no es cierto? Entonces, cuando pierde la guerra militar Sendero Luminoso, se convierte en una opción política extrema, pero se convierte también
en los guardianes del narcotráfico. Ahora ya no hay terrorismo, hay narcoterrorismo. Y ellos son los que en alguna forma financian todas estas actividades en las que Castillo fue el jefe. Ahora, ¿cuál es tu posición respecto a Dina Boluarte, la nueva presidente que por una sucesión constitucional está en el Ejecutivo? He escuchado voces que tú dices que debería renunciar. No, yo lo que he dicho es lo siguiente. Primero, Dina Boluarte es la sucesora constitucional. Y a la gente de la izquierda que ahora está o que estaba en las calles ya se cansaron porque se les acabó, creo, el sueldo que les pagaban o el dinero que les daban. Ellos votaron. Yo estaba en Ayacucho y retaba al Frente de Defensa, le decía que estaba gobernado por esta señora que está metida ahora en problemas por terrorismo, la camarada Cusi. Les decía, ¿por qué ustedes, si quieren hacer un paro para que vean si es que el pueblo les apoya o no les apoya, hagan un paro voluntario? Para que vean la cantidad de gente que va a ir a trabajar y les va a dar la espalda. Porque no es lo mismo convocar a un paro con una patota de bandidos que te llevan piedras con guaracas y con gasolina para incendiarte el negocio y asaltarte el negocio y por miedo la gente puede cerrar, a un paro donde realmente se vea si es que ellos tienen o no tienen apoyo popular. Entonces, Dina Boluarte es parte de ellos. Y lo que yo he dicho es de que, oye, si no puedes gobernar, no puedes poner orden en el país, anda, vete. Porque hay que ser conscientes, humildes, sencillos, pero sobre todo honestos cuando se detenta un cargo público. Si yo no sirvo para el cargo, mejor debo irme. Ahora, hay un detalle. Ustedes estaban a punto de inscribirse cuando se presentó una tacha contra la solicitud de inscripción del Partido Aprista, y quienes presentan esta tacha, personas que destacan por su militancia comunista, es Raúl Martín Noblecía Olechea, ex abogado de Pedro Castillo y representante legal de Evo Morales en el Perú, y Luis Roberto Barranzuela, quien fue ministro del Interior casualmente también de Pedro Castillo. Y argumenta esta tacha contra la solicitud de inscripción del PAC, pidiendo que no se inscriban. Sí, pues les duele, los atemoriza de que el APRA pueda tener una actividad legal, porque nosotros seguimos haciendo política. Es decir, nosotros tenemos trabajadores que están afiliados en la Central de Trabajadores del Perú, es una central que no hace política, pero hace una defensa gremial con ideas nuestras. Entonces, ellos están atemorizados de que el APRA pueda participar, porque lo que hemos visto, y yo le digo a la población, lo que hemos visto es lo que los comunistas quieren en el país. Ahora, vamos a decirle comunista como por de alguna forma vincularlos a lo que ellos dicen son marxistas y leninistas, porque de comunismo no han leído absolutamente nada. Tú has visto el nivel de preparación de estos tipos, no saben absolutamente qué cosa es el Estado ni para qué sirve. Lo que solamente hemos visto ha sido una retahíla de ladronzuelos incapacitados que se han metido al gobierno, y que en estos 2 años aquellos que votaron lamentablemente pensando que Castillo iba a ser un gobierno popular, se han dado cuenta de que quien más daño le ha hecho a los pobres en estos años ha sido Castillo. El que tenía un discurso populachero y demagógico, ese les ha hecho más daño al pueblo porque ha estado en el poder. Ha entrado seguramente con la esperanza de mucha gente que votaron por él, pero al mismo tiempo ha sido una tremenda y olímpica decepción. Ahora, se habla de renovación en el Partido Aprista, en el APRA. ¿Cuál es tu opinión, Omar? En el partido siempre hay renovación. Yo fui alcalde a los 27 años. Fui presidente regional a los 37 y fui secretario nacional de organización a los 33. O sea, había renovación. Los dirigentes que ahora están, en su gran mayoría, el 60 o 70%, son menores de 40 años. Esa es la renovación del partido, pero nosotros lo decimos, el joven no vale por ser joven en el APRA. Vale siempre y cuando sea joven y esté preparado. Y por eso es que nosotros hemos tenido vinculación con el Partido Comunista Chino, donde han viajado compañeros a prepararse, en México también con el PRI y el PSOE en España. Es decir, los que se hacen en el APRA son cuadros políticos que saben lo que dicen y tienen una posición, no solamente en el tema político, sino también en el tema de gestión pública. Por eso es que invitamos a los jóvenes a que hagan política. Jorge el Castillo de alguna manera deslizó algunos posibles candidatos del Partido Aprista a la presidencia. Mencionó a González Posada,
a Mauricio Mulder, si no me equivoco, a la ex ministra de Justicia, Rosario Fernández, entre otros más. Sí, hay varios. ¿Cuál crees tú que debe, o quién crees tú que debe ser el candidato del APRA? El que las bases del partido elijan en un Congreso Nacional, en una convención. ¿Por qué? Yo voy más allá que Jorge. Un dirigente aprista que se ha formado en el partido tiene conocimiento vasto sobre lo que debe hacer en el Estado. Pero para ser candidato se conjugan varias cosas, capacidad, prestigio, etcétera, y también llegada con las bases. Y también hay otro factor, que le caigas bien a la población. Puede ser un sabio, pero de repente eres, como dicen, un ceviche sin ají y no pasa nada. O puede ser de repente un tipo como Castillo, ¿no? Castillo nunca hubiera sido candidato, ni siquiera alcalde distrital en el APRA, porque el nivel de competencia al interior de mi partido es fuerte. Es fuerte. Ayer he estado yo, por decirte, en Chorrillos, después he estado en Villa El Salvador, antes he estado en San Juan del Urigancho, y veo los compañeros, son gente profesionales, de clase media, de muy humildes, pero que tienen una preparación político y que saben lo que dicen. Entonces, cualquier cuadro del partido que ha llegado a una dirigencia nacional está capacitado para poder verbalizar un programa social, una agenda programática que beneficie a los más pobres. Escuché decir por ahí que en el APRA nadie quiere quedarse en la banca. ¿Cuáles son tus aspiraciones políticas? Mis aspiraciones es servir a mi pueblo y servir a mi partido. Pero ya me ha dado a mí el partido, yo le digo a mis hijos, a mí el partido me ha dado todo lo que tengo, todo lo que soy, porque no solamente me ha dado el orgullo de ser ciudadano y de buen ciudadano, sino sobre todo de la personalidad que uno tiene, tanto para poder rechazar empleos cuando vienen de adversarios políticos, como para poder mantener siempre una línea y una posición. ¿Y cuándo fue la última vez que hablaste con Alan García? El día anterior a que él fallezca. Yo lo fui a ver a la universidad. ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Cuál fue la conversación, si se puede conocer, para que el país lo sepa? ¿Y cómo fueron esos momentos? ¿Qué sucedió? ¿Algunos detalles, Omar? No, lo que yo le dije es algo que yo supe, que lo querían detener. Y él había tomado una decisión. Me dijo, eso no va a pasar nunca, me dijo. Yo estaba preocupado, yo he tenido la suerte y el privilegio. En esas palabras no pudiste adivinar lo que decía, porque si tú le dices, Alan, es muy probable que te detengan, y él te refiere que eso no va a pasar nunca. ¿Pudiste adivinar algo que se venía, o lo tomaste como que hablaba de una defensa legal, o de repente Es bien complicado lo que me preguntas, porque yo he tenido el privilegio de estar los 20 años últimos cerca del presidente. Conocía su amor, pero también conocía su decisión. Si en caso pudiera haber como hemos visto, una decisión judicial absolutamente injusta y preparada con ese fin. No te olvides, y eso hay que decirlo, a Alan García lo chuponeaba, y él en algún momento deben haber chuponeado para saber de que él no iba a aceptar tener una prisión absolutamente injusta, con el circo, con el show de todos sus enemigos. Porque lo que no hay que olvidarnos es que todo eso estuvo preparado. Tan preparado estuvo que habían cámaras de televisión antes de que vaya un fiscal, de que Vizcarra había citado a reunión de Consejo de Ministros a las 5 de la mañana, y que algunos periodistas habían comenzado a tuitear de que Alan García iba a ser detenido sin que él lo supiera. Es decir, había toda una maquinaria y una patraña montada para hacerlo aparecer a Alan García humillado, vejado, insultado. Pero eso es lo que nosotros decimos, con esa dignidad, hasta el fin de sus días le ganó a sus enemigos. Muy bien, Omar Quesada, te agradecemos la presencia en Criados por Lobos. Y ya para irnos rapidito, nomás, ¿y qué puedes decirle al país? Tú has sido una autoridad en la gobernación, también en la alcaldía, pero como aprista,
no solamente un mensaje a los apristas, sino al país como... Sí, yo quisiera decirle a la población que no tengan temor de estas crisis que hemos vivido, de los apedreamientos de los locales públicos, del asalto a comisarías. No hay que tener temor, pero hay que ser conscientes. Ese es el comunismo. El APRA va a pelear contra ellos. Nosotros no le tenemos miedo. Hay que tener esperanza en el futuro. He tenido la oportunidad de viajar mucho con el presidente Alan García. Él sabía de memoria todos los grandes proyectos que se podían hacer, el ferrocarril que de norte a sur, toda la posibilidad de desarrollo, la enorme posibilidad de desarrollo que tiene nuestro país. Necesitamos solamente ponernos de acuerdo en un gran proyecto nacional. A los chicos les digo que hagan política, a los jóvenes no hay cosa más hermosa que la política para poder ayudar y servir a la gente. Y se los digo yo, que he estado en un tiempo difícil, en una zona difícil, desde muy joven haciendo política, y que eso ha servido para que mucha gente también pueda encontrar en la política no el beneficio lucrativo, sino más bien la voluntad cristiana de servir al prójimo. Así es de que el Perú va a sobreponerse a todos sus males, y ojalá. El APRA es apenas una posición del país. Muchos tienen mejores ideas seguramente, pero el valor, las ganas de trabajar por nuestra patria, aquí está, y se lo digo hoy, que es el Día de la Fraternidad, que es el cumpleaños del hombre que realmente ha significado todo lo que es un pensamiento avanzado en su tiempo y que ha sido ejemplo de honestidad, de cariño, de sacrificio, de amor por el Perú. Bueno, te agradezco, Omar, la visita, hasta otra oportunidad, y sigan celebrando el Día de la Fraternidad. Supongo que en Trujillo también... en todo el país. En todo el país, ¿verdad? Exactamente, sí. Te agradezco la visita. Muchas gracias. Nos vamos, tras la pausa volvemos con otra entrevista importante. Disolver. Criados por lobos. Todos los miércoles de 8 a 9 por Viva TV. Con la conducción de Pedro Galvez y la compañía de la Caperucita, Lili da Silva. Pinochito de chocolate, no me gustes a mí. Y en la producción, Rafael Poblete, Juan José Chávez, J. y Luis Molina, el Chino Chipi. No te lo puedes perder.